quiero compartir con ustedes una información que hace 2 días se dio a conocer, y es que el Colegio Americano de Ginecobstetra ha dicho que República Dominicana, el 58% de los partos que se realizan aquí son por cesárea, y estas cifras nos colocan a nosotros como el primer país del mundo en este tema, en los partos por cesárea. Ustedes dirán, bueno, somos primero en América Latina, el primero por muertes por accidente, en el mundo el segundo. En muchísimos temas en corrupción estamos dentro de los países también número 1 en corrupción administrativa, pero este llama mucho la atención y a mí personalmente me preocupa, aunque veo que la defensiva que utiliza la presidenta de este Colegio Americano de Ginecobstetra lo minimiza esta situación. Pues fíjese, les doy detalles, les doy datos de qué fue lo que dijo la doctora Elisa Fernández de Schecker, que es la presidenta de la sección dominicana del Colegio Americano de Ginecólogo Obstetra, por las siglas ACOG, las siglas en inglés. Ella dijo hace 2 días que en nuestro país los más de 59,000 partos que se realizan ocurrieron el pasado año, en el 2019, y cerca de 34,000 fueron por cesárea, representando el 58% de la totalidad. Esto solo analizando el año 2019. También la especialista afirma que República Dominicana, como nación, es la mayor en tasa de parto por cesárea. ¿Quiénes le siguen después de República Dominicana? Oigan bien, Brasil, y en segundo lugar, Egipto. O sea, nosotros estamos por encima de Brasil y de Egipto en este porcentaje. La doctora Fernández también invitó a todos los ginecobstetras a participar los días 13 y 14 de este mes en el segundo Congreso Internacional de Sección Dominicana del Colegio Americano de Ginecólogos, que tendrá efecto en el Centro de Convenciones del Hotel Jaragua. Pero ¿qué detalles podemos sacar de todo esto que ha dicho este colegio? Sobre todo, ha hablado de que en este segundo congreso van a tratar este tema, así como otros tantos, como la tecnología de punta para el uso de los diagnósticos más certeros, más severos y rápidos, sobre todo, entre otros temas que ella dice que van a analizar, como la cirugía ginecóloga mínimamente invasiva. Además, ella respondía a la prensa cuando se le preguntaba que por qué ese alto porcentaje en nuestro país. Ella les contestaba de que aquí en los hospitales públicos hay una escasez de cama. Entonces, las cirugías son agendadas con médicos, y sobre todo que la mayoría se dan en las clínicas privadas, porque tan solo un 40% se dan en los hospitales públicos. Las cantidades de cirugías para las cesáreas para traer, que son unos tipos de cirugía para el nacimiento de los bebés. Y a su juicio decía ella que esa era una de las causas. Tenemos pocas camas disponibles en los hospitales. Y entonces la labor de parto dura entre unas 18, 12, 36 horas. Y hay como un ánimo de desesperación de los familiares que creen que algo peor puede estar ocurriendo, de que el niño pueda nacer con algún problema o que la madre pudiera morir. Entonces prefieren agendar las cesáreas, pautarlas en clínicas privadas en la mayoría de los casos, y por eso entonces ella dice que esa es una de las causas. Otra es la inseminación de informaciones no basadas en evidencia científica, como por ejemplo que los médicos quieren resolver alguna problemática que venga el bebé, como el cordón umbilical envuelto alrededor del cuello del bebé, escasa cantidad de líquido amniótico, embarazos antes del 34 semanas, diabetes materna, la hipertensión materna, antecedente materno por infección del virus del papiloma humano, entre otros. Otra de las razones que da este colegio es que los médicos tienen que monitorear constantemente el latido del feto, y que en los hospitales públicos no tienen esa estructura, esas herramientas tecnológicas para poder hacerlo. Y en las clínicas privadas, sí. Ella habla, fueron 10 razones que dieron. La número 5, dice que los ginecólogos dominicanos trabajan en lugares diferentes y que por tanto tienen que tener consultorios asignados y atender a citas en el consultorio, realizar cirugías ginecólogas.
y supervisar procesos de una labor de 12, 18, 24. Simplemente no es compatible, estoy citándole, para un ginecobstetra, al menos que trabaje en grupo. Justifica la autora Elisa Fernández Schecker, ella justifica esta alta tasa desde el punto de vista logístico. Dice que las cesáreas son programadas con fecha. Y el número 7, la remuneración de las ARS para el ginecobstetra, el anestesiólogo y el pediatra debieran estar correlacionadas a las horas de trabajo que implica la labor. Lo que está diciendo que se le paga menos a los de los hospitales que de las clínicas también. Número 8, dice ella que puede ocurrir una complicación en un parto vaginal y que los ginecobstetras en entrenamiento son castigados con horas extra de trabajo y para evitar complicaciones prefieren hacer cesárea. Estoy llegando casi a las 10 causas. El número 9, a nivel público, dice ella que a veces no está disponible la anestesia epidural durante el parto, lo que genera temor del paciente. Y por última razón que da este colegio, la población general tiene la percepción de que todos los partos vaginales se asocian a daños permanentes en los órganos genitales, como incontinencia urinaria o descenso, entre otras. Pero sí que puede haber algunas razones muy justificadas, sobre todo, y riesgos que hay que tomar en cuenta. Riesgo como después de la cesárea, riesgo de infección vaginal, en la vejiga, en el útero, o lesiones de vía urinaria. De todas estas causas que da la doctora Elisa Fernández de la sección dominicana Colegio Americano de Ginecólogo Obstetra, una de las principales que en República Dominicana y que dejó de decir, y sobre todo que todo el mundo lo sabe, es el costo económico de la cesárea no es igual a un parto normal, a un parto vaginal. Y que muchas clínicas entonces prefieren de una vez justificar por cualquier causa de que vamos a hacerte una cesárea. La agendan, la planean y para las personas, para la familia, para la madre, entonces eso tiene un costo y prefieren también por supuestas facilidades, entonces de una vez pautar una cesárea, una cirugía para sacar ese bebé. Eso no ocurre en países desarrollados. En Estados Unidos se planea en el periodo de dar a luz y dejan y esperan hasta el último momento que la madre pueda tener el parto vaginal normal. Y la cesárea se ve como última opción. En República Dominicana, lamentablemente, la cesárea es la primera opción, lamentablemente, porque puede poner en riesgo inclusive la salud de la propia madre, pero lo que se ve y lo que se manifiesta en todo esto es el costo económico, que es mucho mayor al parto vaginal normal. Entonces, estamos viendo la salud como un símbolo de dinero, un símbolo económico, de obtener mayor recurso, pero no tanto así de proporcionar una salud real y adecuada. La salud tiene que humanizarse un poco más aquí en nuestro país. Y la Organización Mundial de la Salud en muchísimas ocasiones lo ha dicho, ha hablado, de que debemos humanizar los servicios de salud. Debemos dejar de mercantilizar tanto, de sacarle provecho económico a los servicios. Debemos proporcionar mayor estabilidad, mayor salud a la gente y no tanto ver el dinero como principal. Es penoso, lo veo así, es mi opinión, que seamos el primer país del mundo en parto por cesárea. Y todas estas justificaciones, 10 que le enumeré, que dice el Colegio Americano, la sección dominicana del Colegio Americano de Ginecólogo Obstetra, no me convencen. Yo no sé si a usted le convence. Yo sí que veo claro el término dinero económico que asumen así las clínicas, porque tan solo en el público, insisto, recuerdo, el 40% de los partos por cesárea se realizan en los hospitales, el 60% ocurre en las clínicas privadas. Y de la cifra que dio, les recuerdo, de 59,000 partos que ocurrieron en el año 2019, el 58% fueron por cesárea. Es alarmante, es preocupante lo que está ocurriendo, pero también un tema de conciencia de las madres, de las mujeres en esta etapa hermosa de la maternidad.
Sobre todo, muchas no quieren hacer el esfuerzo, tienen temor en que el bebé va a nacer con alguna complicación, de que se le va a enredar el cordón umbilical, cualquiera de estas causas, y prefieren cuchilla, prefieren cirugía, que les resulta más costoso, pero es para ellas más fácil. Preocupante, lo veo así. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en El Toque del Mediodía. Síguenos en nuestras redes sociales como El Toque del Mediodía.